buenas tardes, gracias por venir. Yo trabajo en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja, que como sabéis somos el consejo que certifica en La Rioja pues, a 500 y pico productores en ecológico. Sí que les voy a pedir que apaguen los móviles si es posible. A partir de ahora, que no lo habíamos dicho, pero a partir de ahora podemos apagar los móviles o ponerlos en modo silencio, en modo misa, en el modo que pongáis. Vale. Bueno, pues estamos teniendo hoy unas jornadas muy interesantes. Hemos estado esta mañana con María Dolores Raigón, científica, catedrática, hablando con restauradores y cocineros de La Rioja, precisamente en el aula cocina maravillosa que tienen aquí en la Fundación Ibercaja. Y ahora hemos invitado aquí a La Rioja al doctor Juan Antonio Ortega García. Él es profesor de pediatría en la Universidad de Murcia. Le ha llevado bastantes horas venir hasta aquí y la verdad es que estamos muy agradecidos. Él es responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y él es coordinador del Comité Nacional de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. De alguna manera, él va a ser hoy la voz de 14.000 pediatras en España y él viene a solucionar algunas preguntas que nosotros le hemos trasladado. Es decir, ¿y deberíamos darle a nuestros hijos una alimentación ecológica? ¿Y por qué? ¿Y será tan importante o no será tan importante? ¿O da más o menos igual comer una alimentación convencional o comer una alimentación ecológica, ¿no? Digo padres o digo abuelos, que decir que ahora mismo muchas veces los abuelos nos toca también dar de comer muchos días a los nietos, ¿no? ¿Se puede prevenir el cáncer desde que somos niños? Hay preguntas ahí en el aire muy importantes que el doctor nos las va a contestar y luego van a tener todos ustedes la oportunidad, si lo desean, de hacer cualquier pregunta que deseen. Tenemos permiso del doctor, ¿no? Vale, cualquier pregunta que le quieran hacer, se lo pueden hacer, ¿vale? Pues ya sin más, les hablamos de recomendaciones sobre alimentación ecológica en la consulta de pediatría con el doctor Juan Antonio Ortega García. Gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden hacer las preguntas que quieran, las difíciles se las pasaremos a Juan. Muchas gracias, me siento muy agradecido y muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Venía durante el camino pensando y reflexionando qué experiencias me gustaría compartir con ustedes. Voy a compartir algunas píldoras, algunos resúmenes que he aprendido. Llevo 25 años de mi vida dedicados exclusivamente a trabajar en la salud de los niños y el medio ambiente. Soy pediatra. Ustedes me han ovacionado a mí, pero quiero reconocer en esta sala a Álvaro, a Pablo, que están allí al fondo de la sala, por favor. Hola, Álvaro, Pablo, muy bien, ok. Y Paola, que está aquí, que son los tres niñas de la sala. Dicho esto, decirles a ustedes que en esta gráfica resumo algo con lo que he estado trabajando durante muchos años. Miren, hoy nace un niño en La Rioja, o en Murcia, o en Madrid, y una esperanza de vida media en Gerona también, con una esperanza de vida media aproximada, variable entre las comunidades, pero 80 y algunos años, 80 y tantos, desde que uno nace hasta que esa esperanza de vida, digamos, que se despide de nuestro planeta. A lo largo de una vida plena, un individuo es capaz de ingerir, masticar, deglutir, absorber, aquí y no en África, estoy hablando de nuestro marco, de nuestras comunidades, 60 toneladas de alimentos y lo que haya en ellos. Somos lo que comemos. Quizás de las distintas frases que van a oír, somos lo que comemos, nos resulte familiar a todos, en todas las generaciones. A lo largo de una vida plena, un individuo, desde que nace hasta que fallece, 80 y tantos años, en un ejercicio constante de inspiración-expiración, en los recién nacidos
respiran 60 veces por minuto. Nosotros aquí en la sala donde estamos, en reposo, 12-13 veces por minuto. Un recién nacido, si pusiésemos el oído en una incubadora, veríamos a un recién nacido así, 60 veces por minuto, y sería normal. Cuando es un poquito más mayor baja algo a 40 y tantas, y así a lo largo del desarrollo. Nosotros 12 o 14 y ventilamos a lo largo de una vida plena 200 toneladas de aire y lo que haya en él. Somos lo que respiramos y también lo entendemos así. A lo largo de una vida plena, y digamos que este tercer punto, el agua es variable mucho entre comunidades, porque claro, fíjense ustedes aquí con una temperatura media que aunque piensen que hace calor estarán en torno a los 20 grados, cuando yo salí de Murcia salí con 30 y tantos, y la última vez que vi llover en el campo de Cartagena fue en septiembre del año pasado. Y eso hace que esos 45 toneladas de agua que pasan varias veces por el riñón, somos lo que bebemos, 1,5 litros, 2 litros aproximadamente de agua, pasa varias veces por el radiador renal, para que me entiendan, haría un equivalente incluso de 200 toneladas por ese filtro del radiador. Esas 45 toneladas de agua hace que también somos lo que bebemos agua y lo que haya en ella. Y la cuarta A, yo digo que las A son los combustibles para la salud, son 5, hay una que no está aquí en la imagen y ahora se lo contaré, y es la A, yo la he puesto con un interrogante, porque claro, entender que somos lo que respiramos, somos lo que comemos, somos lo que bebemos, tendremos el acervo claro de que efectivamente si respiramos 200 toneladas de aire, algo dejarán, si comemos 60 toneladas de alimentos, algo dejarán, si bebemos 45 toneladas de agua, algo dejarán. Sin embargo, esta cuarta A, que es una A muy poderosa, sobre todo cuando uno habla para construir salud para los niños y las niñas de este planeta, es el amor, es una fuerza muy poderosa y a través de mecanismos neuroendocrinos y bioquímicos es capaz de explicar, fíjense ustedes, nosotros ahora nos llevamos, luego si me da tiempo se lo presentaré, nos llevamos niños con enfermedades crónicas a los bosques mediterráneos muy cerca del área en la que trabajo, y niños supervivientes de cáncer o con trastornos del neurodesarrollo medimos cómo esa experiencia de contacto con la naturaleza disminuye el cortisol, disminuye la amilasa, aumenta los anticuerpos en la mucosa. Hoy sabemos cómo los niños desplazados o en situaciones de guerra, como las que estamos viviendo últimamente en los últimos años, por lo menos con más claridad en los medios, en niños desplazados, incluso que no podemos garantizarle el mejor alimento, ni el mejor agua, ni el mejor aire, pero conservan algo importante, que es el apego de la figura materna, sobre todo materna, es capaz de contrabalancear en parte los efectos deleterios de carecer de los otros combustibles. Miren, sin amor no se puede vivir. Es probable que alguno piense lo contrario, pero será una vida muy dolorosa. El amor es una fuerza muy poderosa, y se lo dice un pediatra. He publicado centenares de trabajos científicos, he tenido la oportunidad de conocer a miles de personas afectadas por enfermedades ambientalmente relacionadas, y les aseguro a ustedes que la falta de cariño, la falta de amor es una carencia que es insustituible para el resto. Bien, el quinto combustible sería la A de la actividad física. Por eso, si se van a quedar con algún consejo que yo les dé hoy aquí, cuiden sus piernas, porque necesitarán moverse mucho a lo largo de su vida, sobre todo Álvaro, Pablo, Paola, que tienen muchos años de vida por delante. Es importante cuidar y conservar las piernas y la movilidad. La actividad física es una app muy poderosa que también contribuye a generar muchísima salud. ¿Cuántos de ustedes piensan que el medio ambiente es importante para la salud de las personas? Por favor, que levanten la mano. Bueno, pues en esta sala lo tenemos claro. La creciente conciencia social que hay entre la salud y el medio ambiente es el principal motor de cambio. Miren, será a pesar de mí, o conmigo, o sin mí, pero la creciente conciencia social, sobre todo de las nuevas generaciones, de que proteger la salud de los individuos y proteger la salud del entorno en el que convive es indisoluble e inseparable, es el principal motor de cambio. Y no se olviden de eso, porque en este proceso de transición que tenemos que vivir todos
todos como individuos, todos como barrio, todos como municipio, todos como empresa. No va a ser fácil descontaminar los ambientes en los que convivimos, no va a ser fácil, pero no hay otra salida. Esto es importante también. Es decir, podemos estirar la goma, resistencia al cambio, cerrar los ojos a la innovación, pensar que lo harán otros, no se preocupen, otros lo harán. Pero esta transición que estamos viviendo de reconocimiento hacia esa salud planetaria mucho más ecológica, mucho más respetuosa, es imparable. Miren, claro, fíjense ustedes, hoy, a diferencia de nuestros abuelos, nosotros tenemos una cantidad de información que ellos no tenían. Yo vengo de una comunidad en la que recogimos 640.000 firmas para reconocer la personalidad jurídica de un ecosistema esquilmado y muy contaminado, el Mar Menor. Les aseguro a ustedes que no conozco a nadie que hoy se ponga en las orillas de los Urrutias, una de las playas de la cubeta sur del Mar Menor, y no sienta aflicción, sea nativo de allí o no. Y esa aflicción, yo, claro, quiero transmitirles un mensaje de esperanza, porque esa aflicción es la esperanza de que va a cambiar. Porque hace 20 años el Mar Menor estaba igual de contaminado que ahora, pero nadie sentía esa aflicción, esa sensación de que la especie humana, el Homo sapiens, está cuestionándose mucho de los entornos, ecosistemas en los que convivimos, o la forma en la que nos relacionamos en nuestras familias, es algo relativamente nuevo. Caminamos hacia un nuevo contrato social entre la naturaleza y la actividad humana, el Homo sapiens, y dentro de ese contrato social, los consejos y la producción ecológica, el consumo de alimentos orgánicos, formará parte de ese contrato social. Hace 70 años definimos un contrato social, fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el que había que alcanzar un bienestar pleno, y decidieron una forma de hacerlo, pero ya nos hemos dado cuenta que está agotado, no sirve. Miren, el 70% del presupuesto sanitario de la Comunidad de La Rioja se gasta en enfermedades crónicas, el 90% de ellas ambientalmente relacionadas. Tenemos los consultorios como los tenemos, no hace falta que se los recuerde. Tenemos el crecimiento exponencial de las enfermedades crónicas en todas nuestras comunidades. Miren, cuando digo crecimiento de enfermedades crónicas, me estoy refiriendo a enfermedad pulmonar crónica, me estoy refiriendo a enfermedades riesgo cardiovascular, cánceres del tipo que me digan, endocrinos y no endocrinos, no solo más, sino a edades más tempranas. La pérdida de calidad seminal en nuestra especie, que es un espectáculo. Es decir, para los veteranos de la sala, decirles que hace 70 años, para decir que el esperma del Homo sapiens era apto para la reproducción, decían, o tienes 60 millones de espermatozoides por milímetro, o tú no eres apto. Hoy, la evidencia científica hace que, para decir que el semen de los varones de la sala es apto, teniendo 15 ya decimos, ale, tira que te va, porque sabemos que ninguno llega a 60. ¿Me están siguiendo? La pérdida de calidad seminal de la especie es como un canario en la mina. Muchas de estas señales asociadas a los efectos de esas exposiciones ambientales es a través de la dieta. La principal exposición a pesticidas que tienen los individuos a lo largo de su vida, la dieta. Principal exposición de compuestos disruptores endocrinos, la dieta. Principal exposición a muchos de los metales tóxicos para la reproducción o teratogénicos o de lo que me digan, la dieta. Sí, la dieta, si ya lo han visto ahí, es uno de los 4 o 5 combustibles básicos para la salud. La buena noticia de esto es que hoy tenemos mucha información y que podemos tomar algunas decisiones. Esto es importante. Por eso les digo y les auguro un futuro extraordinario a los productores orgánicos o ecológicos. No va a ser fácil, ya les advierto a ustedes, porque descontaminar los ambientes en los que convivimos y tomar decisiones no va a ser fácil, pero no hay plan B. Será a pesar de mí o a pesar de todos nosotros. Creo que eso es una reflexión importante que quería compartir con ustedes. Les voy a poner un vídeo para que situarles también un poco en el escenario. Lancet Countdown es Lancet, la Organización Mundial de la Salud, caminamos a lo que llamamos hacia una dieta planetaria,
Una dieta planetaria en la que de aquí a 30 años tenemos que reducir, sobre todo en nuestro marco, las proteínas de origen animal, aumentar los vegetales, a ser posible ecológicos u orgánicos. Además, estos cambios tenemos que hacerlos en una o dos generaciones, no más. Hay una preocupación importante que quiero compartir con ustedes. Estos son algunos de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, que ya estamos inmersos en ellos y tenemos que responder como especie. Miren, como médico y como científico les aseguro a ustedes que estamos preocupados. Estamos preocupados de ver la forma en la que necesitamos reconstruir ese contrato social nuevo con la naturaleza y además a una velocidad increíble. Hoy la contaminación mata mucho más que el tabaco. Es que esto es importante lo que voy a decirles. Fíjense ustedes si hemos dicho los médicos durante años y décadas que el tabaco era tal, no sé cuánto, que no sé qué, que si la dieta no sé cuánto. La contaminación es causa principal de muerte, mata más que el tabaco. Y eso lo sabemos médicos, científicos. Y cuando nos reunimos y nos dicen, algunos representantes políticos nos dicen necesitamos más evidencias, no necesitamos más evidencias, necesitamos trasladar decisiones a la práctica diaria. Y si estamos hablando de alimentación, necesitamos enraizar la forma en la que comemos con la de la naturaleza, y eso pasa por incrementar el consumo y la producción de alimentos orgánicos o ecológicos. Les voy a dar algunas razones también. Quiero que entiendan el por qué lo hago desde la pediatría. Los niños no son adultos pequeños. Esta es Paola, que está ahí en la segunda fila, se tapa la cara. ¿Por qué los niños son más vulnerables y tienen que tenerse en cuenta con más importancia que los adultos? Miren, los niños tienen una inmadurez anatómica y funcional que hace que tienen mecanismos de detoxificación de muchas de las sustancias químicas que llegan a través de la dieta y de otras vías, que les hace eliminarlos con más dificultad. Y esto es importante también, porque quiero que ustedes sepan que los niveles admitidos como seguros para muchas sustancias químicas hoy están basadas en adultos mayores de 18 años, pero no en personas enfermas, ni en niños, por supuesto, ni tampoco en embarazadas. Sí, es un terreno pantanoso el de la seguridad alimentaria o la seguridad química a tener en cuenta. Los niños son especialmente vulnerables, además tienen una mayor absorción intestinal, sobre todo de los críos más pequeños, tienen un consumo energético y metabólico mayor, es decir, nuestros niños, nuestros nietos crecen rápido y esa tasa metabólica de crecimiento, fíjense ustedes, miren, cuando una célula se divide, uno crece, las células se dividen y van creciendo, para que me entiendan, ¿no? Explicándolo de forma general.
Ese crecimiento hace que las células se dividan rápido y necesitan nutrientes o lo que haya en ellos. Si hay plomo, absorberán mucho plomo, si hay pesticidas, absorberán pesticidas. ¿Me están siguiendo? Muchos más por kilo de peso, porque una de las características también de los niños, un niño de la edad de Paola, de 10 años, se come el mismo plato que cualquiera de los adultos con más peso que hay en la sala. Y eso quiere decir que por kilo de peso, lo que haya en esas lentejas o en esos garbanzos o en esa carne, por kilo de peso va a estar mucho más expuesto. ¿Me están siguiendo? Es decir, ingieren mucho más alimentos por kilo de peso, beben mucha más agua por kilo de peso y luego tienen unas conductas propias que son de los críos. Es decir, un niño puede estar en un parque, en un suelo contaminado en su pueblo o en su barrio y es típica la conducta de Pica de comer tierra. Los niños pequeños comen tierra, se echan piedrecillas a la boca y se la comen. Tierra, y si hay aceites industriales o metales pesados o lo que haya, se los van a ingerir también. Esas conductas propias pues también pueden ser, si sus padres fuman cannabis o están expuestos, se lo echan a la solapa del crío y está respirando su nariz ahí de la ropa contaminada, y son comportamientos propios, únicos y exclusivos. Y esa curiosidad innata que tienen los críos, que lo toquetean todo y se meten en el trastero del abuelo donde está guardando algunos productos químicos y ya la hemos liado. Las mayores expectativas de vida, es decir, hoy sabemos que muchas de las enfermedades crónicas del adulto, neurodegenerativas, muchas de ellas, el cáncer, el Alzheimer, otras demencias, la enfermedad renal crónica, incluso el riesgo cardiovascular, miren, se larvan en los primeros 15 o 20 años de vida. Se lo voy a explicar de forma más sencilla. Miren, el cáncer más frecuente es el cáncer de piel. Es tan frecuente que tenemos que sacarlo de la tarta de los cánceres para hacer visible el de mama y el de próstata en los chicos. ¿Me están siguiendo? El cáncer de piel necesita un periodo de latencia de unos 30 o 40 años, que son los primeros 15 o 20 años de vida. El 85% de la radiación ultravioleta que ustedes han absorbido en su vida lo han hecho en los primeros 18 años de vida. Yo cuando dicen que hay que prevenir el cáncer de piel a nuestras edades, está bien, utilizar la crema, el sombrero, la pamela, protegerse de la radiación solar a todas las edades, pero especialmente en la edad de Paola, porque el 85% de la radiación ultravioleta, la causa principal del cáncer de piel, se absorbe en los primeros 18 años de vida. Por eso yo animo a las escuelas riojanas a que piensen en verde y que piensen en colocar espacios de sombra, piensen en vincular a esa agricultura ecológica o producción ecológica con esos árboles frutales ecológicos que les den la sombra suficiente y ganar dos pájaros de un tiro. Todo está interconectado, todo está interconectado. Miren, en la vida mi abuelo decía que de aquí no se va nadie sin pagar lo que debe. O lo paga nuestra generación, o no se preocupen ustedes, la pagará la siguiente. Muchas de estas enfermedades aparecen a edades más tempranas que en las generaciones previas, incluso en los síndromes hereditarios de cáncer. Hoy vemos cómo la poliposis colónica familiar, que es una forma hereditaria para el cáncer de colon, muy relacionada con la dieta, muy relacionada con la dieta, pero mucho. En la abuela, una forma hereditaria, de padres a hijos, o de madres a hijos, hijas. En la abuela aparecía a los 75 años, en la siguiente generación a los 55, y ahora lo vemos a los 35. ¿Me están siguiendo? Porque lo que ha cambiado esencialmente en esa línea germinal de las familias no son sus genes, sí, han heredado una forma hereditaria de cáncer. Lo que ha cambiado en esas generaciones es lo que comen y cómo lo comen. ¿Me están siguiendo? Es que es importante, porque de aquí todo está interconectado. Y piensen ustedes que cuando uno aborda la salud solo se valora cuando se pierde. Quiero darles las gracias por estar aquí, porque ustedes son personas que están preocupadas o meten en el concepto de la salud y de la protección del ambiente, pero generalmente la salud se valora cuando se pierde. Entonces sí nos damos cuenta, yo lo llamo tiempo profundo. En general la salud la valoramos el Homo sapiens, nuestra especie, así yo lo pongo como un ejemplo de esto, del precipicio. Cuando te diagnostican una enfermedad potencialmente mortal, entonces sí, se para todo. Lo que no podías hacer el día de antes, o elegir la comida ecológica, o el tomarte las cosas con calma, entonces empiezas a entender que la vida es otra cosa. Ese tiempo profundo, ese momento en el que tomamos conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos,
es algo también esperanzador porque hará que seamos capaces de construir o reconstruir un mundo que quizás nunca debimos perder. De las características de la inmadurez de los críos, fíjense ustedes la diferencia entre el promedio de la ingesta de alimentos, lo que come un niño menor de 1 año, promedio de ingesta de alimentos o lo que haya en ellos, muchísimo más que un adulto. Y ya no les digo el agua, o lo que haya en ella. Es decir, el entender que los niños no son adultos pequeños, que tienen unas conductas propias y un comportamiento exploratorio totalmente distinto es importante. Miren, yo llevo trabajando en esta curva 25 años, aquí. Esta es la curva de Hinman. La curva de Hinman es esta en azul, que es la curva de retorno económico. Miren, a este hombre le dieron el premio Nobel de Medicina en el año, el premio Nobel de Economía en el año 2009. Y dijo que las regiones, La Rioja, Cataluña, París, Alemania, que inviertan en los primeros 15 años de vida, o cuanto antes hagan inversión para mejorar lo que comen, lo que respiran, lo que beben, en este periodo de la vida, el retorno por cada euro que metían en que nuestras embarazadas comieran alimentos ecológicos, o que lo hicieran en la etapa escolar, o en la etapa al inicio del instituto, tenía un retorno mucho mayor que cuando se hacían inversiones por encima de los 50 años. El retorno económico y social de la inversión era equivalente por cada euro que metían en esa primera parte de la curva, por cada euro que metían aquí, era una recompensa de 8 euros anuales a lo largo de los 80 y tantos años de vida media. Es que da para mucho, ¿eh? Ustedes multipliquen. Yo a esa curva de Hinman, que es la curva azul, yo le puse la curva, hace unos años, la curva de Howe, de Juan Antonio Ortega. Es la curva del crecimiento cerebral. Todos nosotros, miren, el 90% del peso cerebral de todos nosotros en esta sala se construyó en esos 6 meses antes de nacer y unos cuantos años después de nacer. A la edad de Paola ya casi el 90% del peso cerebral está hecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Miren, que estas curvas son especulares. Si nosotros invertimos en este periodo de la vida, en verdad estamos invirtiendo en el constructo cerebral, si queremos riojanos inteligentes, creativos, emprendedores, que estudien mucho, que tengan un bienestar social, emocional, de lo que ustedes me digan. No podemos hacerlo tarde, porque si lo hacemos tarde tocamos el violón. Es probable que haya fotos muy bonitas y pomposas y tal, pero si de verdad queremos construir el cerebro, el encendido cerebral de los riojanos y de los murcianos también, y de los madrileños, se construye en este periodo de la vida. Por eso me consagré hace 20 y tantos años al periodo de la vida que no quiero renunciar. Y además, una parte importante también es, de vulnerabilidad es que los niños no votan. Los niños no votan, nosotros decidimos sobre ellos. Y esto es importante, porque es defensa. Nosotros vamos a las elecciones y tomamos decisiones o decidimos consumir alimentos orgánicos o no, pero ellos no. Ellos tienen que asumir los desafíos y se van a encontrar con un castañazo que le vamos a dejar. La buena noticia, sí que le digo a Paola y a su generación, y como saben ustedes, y no lo olviden, de aquí no se va nadie sin pagar lo que debe. Yo ahora, todos mis enfermos, además de otras cosas, hacemos la huella de carbono, individual o familiar. Algunos, con la huella de carbono estoy haciendo un trabajo con mis colegas norteamericanos, lo vamos a introducir en el sistema de salud, igual que las radiografías, igual que las vacunas aparecen. La huella de carbono será con lo que, la huella de carbono es mi paso por la vida, en toneladas de CO2. La huella de carbono, no se olviden, en 2050, un poquito antes, será el indicador de salud global con el que calcularemos hasta las pensiones. Y Paola dirá, papá, te vamos a quitar 1/3 de tu pensión, porque claro, tú ya con la huella que te has consumido durante estos años, y será la forma de hacer justicia social intergeneracional, nos devolverán la castaña. Esa sensación, esa necesidad de poner voz al que no lo tiene, también es importante. Bien, y ahora me voy a meter ya, luego volveré por aquí, pero ahora me voy a meter en algo que es importante para ustedes y quiero que ustedes, compartirlo con ustedes
Esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿y por qué, Juan Antonio? ¿Por qué tenemos que consumir alimentos, a ver si consigo, aquí? ¿Por qué tenemos que consumir alimentos orgánicos o ecológicos? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué en las consultas tenemos que prescribirlo? Bueno, aquí tienen en la imagen los resultados de tener a un grupo de niños con una alimentación, voy a decir, moderna o industrial, o tenerlo con una alimentación convencional o ecológica en el otro grupo. Cuando digo convencional, ecológica, fíjense ustedes si hemos cambiado el lenguaje, ¿no? Porque la agricultura ha sido ecológica hasta hace 100 años, 100 años. Ha sido ecológica, es decir, miles y miles de años ha sido una agricultura ecológica. La convencional es la ecológica, lo industrial, o voy a decir ultramoderno, como quieran llamarlo, procesado, es otra cosa. 9 veces menos se excretan metabolitos de pesticidas en la orina. Y ustedes ahora me preguntan, Juan, ¿y eso qué? Y yo les digo, ya no lo dirán. Necesitamos que pase tiempo, necesitamos investigar más. Pero algo importante, porque esto mismo lo hicimos con el tabaco hace 70 años. Hemos necesitado más de 50 años para decir que el tabaco, que era malo para mí, para cualquiera de los adultos de la sala, parece que es malo también para Paola. Las evidencias, amigos míos, son lágrimas secas. Los que llevamos trabajando en ciencia muchos años sabemos, miren, el nivel de seguridad del plomo en sangre en niños o en adultos era 60 ppm, una forma de medir, para que me entiendan, 60. Conforme en la década de los 60 del siglo pasado, conforme las evidencias se van acumulando, lágrimas secas, daño. Ahora vemos que parece que hay efecto a dosis más bajas. En la década de los 70 dijeron, Juan, es que 60 parece mucho, las evidencias 50. Vale. A medida que las evidencias científicas y los estudios se iban acumulando, en la década de los 90, dijeron, Juan, 10, más de 10 hace daño. Pero es que cuando las evidencias, las lágrimas secas, no se olviden, que son todos esos afectados y damnificados que han estado reclamando el daño durante mucho tiempo y nadie se lo reconocía, a medida que se acumulaba en el año 2012 dijeron, Juan, más de 5 es un disparate. Y ahora en el año 2021 las evidencias científicas, lágrimas secas, dicen, Juan, menos de 3,5. Miren, y cualquiera de los abuelos si mi abuelo hubiese estado al fondo de la sala, me diría, viendo eso, diría, Juan, lo que no hay es un nivel seguro, cuanto menos mejor. ¿Y qué razón tenía el hombre? Eso es lo que los científicos llaman principio de precaución, pero es el principio juicioso de esa primus non nocere, lo primero no hacer daño, esa mirada cautelar de la vida. Miren, hay muchas personas que hablan yo digo que en este mundo hay mucha gente hablando de lo poco que sabe y no mucho de lo mucho que ignora. La ignorancia hace mucho daño. Yo no pienso que este mundo sea tan malo y canalla y perverso. Pienso que en la estulticia son más tontos que malos, para que me entiendan. Es decir, no pienso que nuestros representantes, nuestros políticos muchas veces le faltan esas capacidades y ese conocimiento para entender lo que estamos hablando aquí ahora. Cuanto menos mejor. Leche, ¿qué razón tenías? Por eso es importante que esta gráfica, si tienen que tomar alguna foto, la disfruten para poder compartirla en sus redes, porque es verdad, esto es ciencia. Es decir, los niños que llevan una dieta orgánica o ecológica excretan menos pesticidas por la orina. Esto está hecho con derivados organofosforados, que son metabolitos que se excretan por la orina. Ahora estamos intentando reproducirlo también en un entorno más local. Y además, la buena noticia de estos trabajos, fíjense ustedes, es que no necesitan tantos días, ¿no? Si empezamos a contar los días, digamos que esta es la dieta industrial moderna, ¿no? Con muchos procesados, nada de alimentos orgánicos, y a los 4 o 5 días empieza a bajar la excreción de orina. Es decir, cuando uno decide, esta gráfica es importante también que ustedes la fotografíen y la diseminen por redes, porque expresa que no necesitamos estar 2 años para ver cómo disminuye la carga química corporal de nuestro cuerpo. En los niños, en muy pocos días, aquí aparece así y luego así, porque aquí lo que se hizo fue el retorno. Una dieta moderna, dieta ecológica, y luego vuelven a la convencional y vuelve a subir otra vez. ¿Me están siguiendo?
Y no, el mensaje que nos están diciendo aquí es que para disminuir la carga corporal química de sustancias, voy a llamarlas indeseables, no necesitamos estar mucho tiempo. A los pocos días, y sobre todo en niños, la buena noticia de los niños también es que digamos que lavan rápido, digamos que esos mecanismos, esa vulnerabilidad también supone a veces oportunidad porque hace que lleguen y lavan rápido, algunas de las sustancias químicas. A los 4 o 5 días disminuye, vuelves a la dieta convencional o moderna y vuelve a subir otra vez. ¿Ok? Este es un mensaje también importante para compartir. Evidencias de este tipo hay las que quieran, a cascoporro. Es decir, evidencias que disminuye la exposición de sustancias químicas indeseables, las que quieran. Las que quieran. Y ahora es importante hacerles a ustedes otra reflexión. Juan, ¿es que todos estos productos son legales? Claro que sí. Claro que sí. Son legales. Igual que el tabaco. El tabaco es legal. A nadie se le ocurriría pensar que es inocuo. Hay centenares de sustancias agroquímicas para utilizar en la agricultura industrial que tendrán sus aportes y beneficios para algunas plagas, pero que sean legales no quiere decir que sean inocuos. Esto es importante también. Legalidad no es sinónimo de inocuidad. El tabaco es legal. Cuando ustedes les digan, bueno, pero es que es legal, ustedes se acordarán de lo que el doctor Ortega les ha dicho. Sí, el tabaco también es legal, pero a nadie se le ocurre pensar que es inocuo. El terreno de la legalidad y de la inocuidad es un terreno pantanoso. Hay que manejar la verborrea muy bien para entender en qué terreno nos movemos. Y los límites de seguridad, pues ya se lo he explicado muy bien. ¿Seguridad para quién? ¿Para esta generación o para la de Paola? ¿Para las personas o para los perros? ¿Adultos o niños? ¿Me están siguiendo? Es decir, es importante esto, porque el desafío que nos vamos a enfrentar son dos cosas: disminuir la carga química, buscar alternativas, úsenlas si las hay. Y esto es importante, porque esperar las evidencias, hemos necesitado 60 años para decir que el humo del tabaco es tan perjudicial para mí como para Paola. El tabaco. Imagínense ustedes lo que vamos a necesitar para algunos de los alquilfosfatos que hay ahí en esa orina. Esto es importante. ¿Qué beneficios tenemos en la salud? ¿Qué beneficios tenemos en la salud? Todavía pocos. Porque fíjense ustedes, estudiar los beneficios en la salud de la dieta supone, cuando uno habla de enfermedades crónicas, mire, el cáncer necesita de unos 20 años de latencia, en algunos mucho más. En algunas enfermedades neurodegenerativas también muchísimos años, en las enfermedades autoinmunes, atopia, etcétera, años. Entonces, imagínense ustedes mantener a una población, los estudios de cohorte nos dicen que tienen que ser decenas de miles, mantener en una población toda la información o sostenida en el tiempo durante... No es fácil encontrar las evidencias, pero tenemos algunas. Tenemos algunas sobre todo de cohortes que se llaman estudios poblacionales, son estudios observacionales, en las cuales observamos cómo este es el porcentaje de reducción del sobrepeso y obesidad, en un par de trabajos la reducción en el menor riesgo del linfoma de No-Hodgkin, un tipo tumoral, la reducción de preeclampsia o la hipertensión durante el embarazo, o la reducción del riesgo de eczema en los niños pequeños. La reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad sobre todo se ha observado en mujeres. Habitualmente, claro, a pesar de controlar por factores sociodemográficos, ingresos, el lugar donde vives, nivel de estudios y demás, es un factor que se queda en la disminución de control de peso. Y tiene las limitaciones propias de los estudios observacionales, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, Juan, claro, es que esto, la gente que más deporte hace, que más estilos de vida saludables tiene, pero incluso controlando por los estilos de vida, por el nivel de estudios, se queda como un factor de riesgo, o sea, como un factor protector del sobrepeso y la obesidad. Un par de trabajos y otro también en la cohorte se observa una disminución del riesgo global de cáncer y de un tipo de tumor, los linfomas No-Hodgkin. El riesgo de preeclampsia, estos son las cohortes, los grupos poblacionales que siguen a decenas de miles de embarazadas y observan cómo los que llevan una dieta ecológica
lo dividen en 4 o 5 categorías. Los que tienen más consumo de alimentos ecológicos tienen un menor riesgo de preeclampsia, que es un factor clave determinante del parto prematuro o de complicaciones al final del embarazo. Además, disminuye el riesgo de eczemas en bebé. Este es un clásico ya desde hace muchos años. Este fue un trabajo que hicimos, fue en el año, entonces me acababa de trasladar a Murcia. El meconio son las cacas negras de los recién nacidos, son esas que tiran cuando nace la criatura, el primer día, allí en el paritorio algunos de ellos. Y yo el meconio siempre me ha seducido, porque muchos de mis colegas, el Nicolás Olea, que estudiaba placenta, que estudiaba sangre de cordón, claro, para mí, fíjense ustedes, yo a los críos pequeños yo no quería cogerles sangre, porque tenía que pincharle a una criatura. Pero mi idea, fíjense ustedes, el meconio empieza a producirse en la barriga de las mujeres embarazadas en la semana 12, 10-12, y ahí se queda. Y yo decía, esto es un fósil, ahí se queda. Y entonces era residente todavía, ganamos un proyecto competitivo del Carlos III, me hizo mucha gracia porque me sorprendió mucho porque nos dieran por medir una serie de cosas en el meconio. Y el meconio, claro, yo lo que hacía era darle unos envases a los padres o a las madres, y eran ellos los que me recogían las muestras. Y les dije, mira, mi hipótesis era la siguiente: si el meconio es un fósil se va quedando ahí, yo decía, el primer meconio es el de la semana 12. Lo que comiera la mamá en la semana 12 estaba ahí. Y dije, vale, los 2 o 3 primeros, el primer trimestre o el final del primer trimestre. Digo, los siguientes, hasta las 12 horas me parece que era, o las 18 horas, decía, venga, el segundo trimestre de embarazo. Y los últimos meconios eran, pues, los últimos meconios, ya, poquito antes de nacer. Y medí lo que medían mis colegas hasta entonces en la sangre de cordón. Miren, esto es la sangre, no se ve muy claro, pero esto es la sangre de cordón, las primeras 10 horas, de 11 a 20 horas, las 20, 48 horas. Miren, el hexaclorobenceno que hablabais esta mañana, en sangre de cordón ni se ve en la imagen, Lo que sí veíamos que era a lo largo, a medida que se formaba la placenta, la circulación fetoplacentaria, la concentración en meconio, eso se disparaba, pero vamos, como un tubo, allí como un turbo. Y así ocurría con la inmensa mayoría de ellos. Para nosotros la sorpresa fue ver cómo, por ejemplo, los PCBs estos que eran más raros, en casi todos ellos, luego tengo otra gráfica por ahí con el DDT y el DDE, todavía se ve mucho más escandaloso. Es decir, cómo aquí no éramos capaces de detectarlo en la sangre, aquí sí, pero a pesar de eso siempre el meconio tenía muchísimo más. En el DDT y el DDE se veía, miren, si en la sangre de cordón encontrábamos esto, la sangre de cordón se supone que es lo que la madre le pasa a la criatura, en el meconio es lo que está ahí, lo que ya le ha pasado. Es decir, tendríamos que juntar 3 plantas aquí arriba. Era una cosa. Y si a mí me preguntan, Juan, todo ese DDT o DDE de los zagales y tal, tanta diferencia con la sangre de cordón, yo digo, ya no lo dirán. Estos chavales cuando crezcan y nos digan su calidad seminal, las enfermedades crónicas que vayan sumando o no, ¿me están siguiendo? Es que esto es importante, para entender que todo está interconectado. Miren, si llevásemos alas, si viviésemos en un mundo full, completamente ecológico, todo tal, y tal, yo llevaría alas, habría venido, imagínense ustedes, de Murcia aquí me despierto así como en un cohete, así todo, pero miren, vivimos en un mundo contaminado, lo que hay que intentar, trabajar todas las familias, los individuos, por intentar que no salpique del tobillo, porque es igual, pero no es lo mismo. Vivimos en un mundo contaminado. El mundo de inopia, de todo limpio, eso no existe. Vivimos en un mundo contaminado y hoy lo sabemos más que nunca. Descontaminar los ambientes en los que convivimos va a ser la tarea de los próximos años, a pesar de mí y a pesar de todos nosotros, porque no hay plan B. Mire, no nos está esperando otro planeta.
tenemos que hacer un contrato social nuevo. Esto para nosotros fue importante porque eran recién nacidos, se supone, fíjense ustedes, algunos de estos productos estaban prohibidos hace muchísimos años y los estábamos viendo a capazos, es decir, un disparate. Si hasta entonces pensábamos que si la sangre de cordón estaría por aquí, pues imagínense ustedes cuando nos encontramos todo esto, si es todo un disparate. ¿Qué significa? Ya nos lo dirán. La reducción en esas cohortes, ese paso en el embarazo con la curva aquella de Hitman y del crecimiento cerebral, es decir, ya los trabajos de las cohortes, de los grupos poblacionales nórdicos, ya lo asocian cuando una mamá consume durante el embarazo muchos alimentos ecológicos o orgánicos, disminuye el riesgo de algunas malformaciones urogenitales en este caso, como son las hipospadias y la criptorquidia. Y esto es importante también, ahí aparece todo lo que esté por debajo de 1, hay una disminución significativa del riesgo, el consumo sobre todo de vegetales, alimentos orgánicos y sobre todo vegetales disminuye las malformaciones urológicas en los recién nacidos, una de las más frecuentes en la especie humana. La disminución del riesgo relativo de cáncer en las cohortes francesas, que a medida que siempre comes, hay una disminución del riesgo global de cáncer. La mejora en la calidad de la leche materna, ya tenemos estudios en los cuales observamos cómo los omega 3 y unos lípidos saludables para la descendencia tienen mucho más, fíjense ustedes, este ácido graso aquí tiene más, y cuanto más ecológico tiene, se incrementa el porcentaje, y en el otro pasa exactamente igual. Solo esto es importante. Fíjense ustedes, a ver, un momento, voy a pasar esto. Bueno, en los críos en la alimentación, porque estamos aquí, también quiero recordarles a ustedes que el tamaño de las raciones también es importante, y estamos en un entorno que queremos educar a la población, y creo que la alimentación ecológica tiene que ir paralela también a que la frecuencia de las comidas y el tamaño de las raciones también. Hoy parece, cuando éramos niños, uno compartía su plato de lentejas en la familia cuando invitaban nuestros padres a algún amigo, y era un plato modesto, humilde, para salir pleno, pero tampoco. Hoy parece que invitamos a alguien a la casa a comer y se tiene que caer de la silla para sentir todo el mundo que está a gusto. Creo que esto es importante también y ha contribuido al problema también de la globosidad en los críos. Bueno, dicho este comentario, yo quería llevarles aquí. Miren, algunas diferencias que pienso que son importantes y ustedes tienen que conocer y fotografiar también, porque estos son las sustancias aprobadas y que puedes encontrar en los alimentos que consumes. Carcinógenos humanos sospechosos, 28, en la agricultura moderna o industrial. ¿Me están siguiendo? 28. 0 en la ecológica. Mutagénico para células germinales, tóxicos para la reproducción, entre estos dos, 31. 0. Candidatos a los que se busca sustituto, 87. Aquí uno que me parece que es el cobre, creo que es, ¿vale? Es que quiero que ustedes empiecen a entender que somos lo que comemos y en qué contexto estamos fabricando las evidencias. Mientras que tenemos 500 y pico productores riojanos que están haciendo un esfuerzo cada mañana por sostener un modelo de producción agraria que enraiza. No se olviden ustedes del verbo enraizar. Si hay algún profesional de la salud en la sala, va a ser importante. Miren, dicen que a principios del siglo XX, del siglo XXI, decían que había que humanizar la salud. Qué triste, ¿no? Llevamos 70 años humanizando todos los sistemas humanos y nunca habíamos estado más alejados de nosotros mismos. Humanizar es el pasado. Necesitamos renaturalizar la salud, enraizar, rooting, enraizar la salud de los jóvenes con la del planeta. Es indisoluble e inseparable. No podemos proteger la salud de los niños y las niñas riojanas sin proteger los entornos en los que conviven. Es indisoluble e inseparable.
Y esa es una píldora importante que ustedes tienen que sacar hoy de aquí, de esta charla. Yo también les digo una cosa, vivo la vida pensando, yo digo que las pequeñas cosas importan. Les voy a poner un vídeo último y ya pasamos a las preguntas. Las cosas pequeñas importan y viviré como un milagro cualquier día que en algún momento me tropiece con ustedes y me digan, Juan, yo he dejado de fumar, o Juan, yo ya compro a los productores ecológicos y orgánicos de mi barrio y tal. Yo eso lo viviré como un milagro, porque nadie va a venir a darle las gracias por haber ahorrado un cáncer de pulmón o un cáncer de colon 20 años después. La generosidad con la que hay que abordar el mundo hoy hace que tengamos que tomar decisiones para los próximos años. Es que es fácil, miren, yo he dedicado, mi tesis doctoral fue Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico, lo hice con 321 niños con cáncer. Yo empecé dentro de ese marco tratando a niños con este tipo de enfermedades y fui evolucionando hacia lo que ahora hago. En mi unidad somos responsables del programa de largo seguimiento de supervivientes de cáncer. En la reunión que tuvimos en Madrid hace unas semanas, oncólogos reputados de todo el país, ahí estaban representantes de SEAE, porque queremos que los supervivientes, personas que han pasado un cáncer, participen de todo este saber, de todo este conocimiento, porque la salud solo se valora cuando se pierde. Y si he aprendido algo en mi vida es que las cosas pequeñas importan. La gente busca grandes cambios, ratones con 3 cabezas, eso no existe. Pequeños cambios, y vivir como un milagro cuando decides usar la bicicleta y no el coche, vivir como un milagro cuando decides caminar todos los días no sé cuántos kilómetros, vivir como un milagro cuando decides consumir mucho más vegetales y disminuir las proteínas de origen animal y consumir más vegetales a ser posible ecológico, eso vivirlo como un milagro. Las cosas pequeñas importan. Les voy a dejar con un vídeo ilustrativo final de un trabajico que preparé para los políticos de mi asamblea regional. Y nada, dura 2 minutos, no dura nada, pero creo que va a venir muy bien. Vaya. Aquí. Aquí, vale. It's true, not all chemicals are bad, but toxic metals like lead and mercury are found in all of us. So are persistent toxins like PCBs and endocrine disruptors such as bisphenol A and flame retardants. We've been studying the impact of toxins on children for the past 30 years and reached the inescapable conclusion: little things matter. Toxins can have a lifelong impact on children. We've also discovered that extremely low levels of toxins can impact brain development. Let's take a look at the percent of children who are exposed to some of these toxins using a national study in the United States. To keep it simple, we'll use 100 children. ¿Lo entienden? Lo están leyendo ahí abajo, se lee bien. Para hacer simple usaremos un centenar de niños y niñas para representarlos a todos. El mercurio se encuentra en el 89% de los niños, principalmente por la ingesta de peces depredadores. Plomo en el 100% de los niños, independientemente de la etnia e ingresos económicos o lugar donde vivan. Los órganos fosforados, pesticidas. Bisphenol A, or BPA, is found in 96% of children. PPDEs, a type of flame retardant, are found in 100% of children. But these toxins don't occur in isolation. Children are exposed to many toxins and dozens of untested chemicals all the time. Let's take a look at the body burden of a typical child, one toxin at a time. If each marble represents 1 part per billion of a toxin, this figure represents the body burden of a typical child. 1 part per billion is deceptively small. It is only about 2 tablespoons of sugar in an Olympic-sized swimming pool. But chemicals can be biologically active, even at very low levels. The chemical industry is trying to assure us that concentrations of these toxins are too small to cause harm. But chemicals designed by drug companies to alter behavior
like the prescribed dose of Ritalin, a drug commonly used to treat children with ADHD, is active at levels about the same or even lower than toxins found in the blood. Besides, a lot of studies have shown that some chemicals can be toxic, even at very low levels. As the body burden of PPDEs in pregnant women increases, esto es una sustancia química, ¿eh? their children decreases. Let's take a closer look. As the level of PPDEs in mother's blood increases from 10 to 100 parts per billion, the IQ scores of the children drop by about 5 points. We see a similar pattern with organophosphate pesticides. As the level of organophosphate pesticides in pregnant women increases from 10 to 75 parts per billion, the IQ scores of their children drop by about 5 points. In the 1960s, hundreds of children died from severe lead poisoning every summer. Since then, much lower levels of exposure have been shown to result in learning deficits and brain disorders like ADHD. In fact, the World Health Organization and other agencies agree there is no safe level of lead exposure. As the level of lead in children's blood increases from 0 to 100 parts per billion, IQ scores drop by about 6 points. In contrast, an increase from 100 to 200 parts per billion results in an IQ drop of 2 more points. An increase from 200 to 300 parts per billion results in an IQ drop of another point. The impact of toxins on the developing brain is permanent. Children who are more heavily exposed to toxins won't reach the same peak cognitive ability as those who have lower exposures. These studies show that there is no safe level of exposure. They also indicate that the way we regulate toxins, which assumes there is a safe level, fails to protect children. The chemical industry argues that the effect of toxins on children is subtle and of little consequence. But that's misleading. Little shifts in children's IQ scores have a big impact on the number of children who are challenged or gifted. Let's go back to our original sample of 100 children and look at a typical distribution of IQ scores. Most of us have IQ scores that fall between 85 and 115 points. CI es el coeficiente intelectual. Children have an IQ above 130, which is considered gifted. There are about 6 million children in this group. On the other end of the distribution, another 2.5% of children have an IQ below 70, which is considered challenged. The impact of exposure to a toxin like lead causes a 5-point drop in IQ. This shift results in a 57% increase in the number of children that are challenged, from 6 million to 9.4 million. There is a corresponding decrease in the number of children that are gifted, from 6 million to 2.4 million. Little shifts matter. Pues vale. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Y ahora sí, las preguntas difíciles se las hacen a Juanma y yo estaré encantado de responderle las fáciles. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos un micro para los que queréis hacer alguna pregunta. Vamos a ir pasando el micro para que todo el mundo lo vea. Hola, muchas gracias por su conferencia, todo interesante. Y voy a hacer una pregunta. ¿Un cuerpo, primero, se puede desintoxicar de todos estos productos? ¿Y cuánto tarda? Bueno, en algunos de ellos días, en otros años y en otros décadas. Es decir, descontaminar los ambientes en los que convivimos no va a ser fácil, pero cuanto antes empecemos, mucho mejor. Entonces, si tú me refieres a, por ejemplo, algunos pesticidas que se utilizan en la agricultura, los organofosforados, pienso que muchos de ellos podemos eliminarlos en pocos días. Luego otros son persistentes y van a quedar acumulados durante años o incluso décadas. Es decir, pienso que es una labor. Pero fíjate, es verdad lo que pienso que lo importante es empezar. El camino se hace caminando. Creo que podríamos ahorrar un porcentaje importante de enfermedades crónicas con pequeñas cosas. La gente busca grandes cambios. Yo digo que en las cosas pequeñas está el éxito. Si hay algo que nos pueden enseñar las personas más mayores, es que cuando dicen esa dieta mediterránea y tal, sí, mi padre, fíjense ustedes, mi padre siempre, el hombre que en paz descanse, me decía: Juan, ¿qué follón tenéis los médicos ahora con que coman tantos vegetales?
Las personas dicen, nosotros, allí en una zona rural del campo de Cartagena, él me decía, dice, Juan, dice, nosotros, allá el cerdo se llama chino. Dice, matábamos un chino y comíamos 5 familias todo el año. Bueno, 5 familias de 5 hijos, la más pequeña, durante todo el año, imagínense ustedes. Él utilizaba el cerdo más como condimento que como alimento, para darle el saborcito a la lenteja a mi abuela o cualquier otro detalle. O en la alimentación orgánica o ecológica, ¿no? Es verdad que hemos vivido una transición, claro, fíjense ustedes, en la época de mi padre, que fue en aquella revolución verde en la que se utilizaba DDT. Por eso, a pesar de que ustedes se sientan abrumados, tenemos tanta información que esa no tenían nuestros abuelos. Mi abuelo, en aquella época, en la de mi padre, se utilizaba más DDT, que eso lo que no estaba escrito, pero era la ignorancia. Creo que hoy tenemos tanta información que abruma, pero esa información que genera algo de aflicción es una buena noticia, porque es la que nos va a permitir construir modelos mucho más saludables. Hoy tenemos mecanismos de seguridad que ya quisieran tener ellos. Entonces, creo que estamos en un momento de la historia que nos ha tocado vivir y es, fíjense, yo estoy convencido que en La Rioja, dentro de 50 años, igual que en Murcia, habrá menos biodiversidad, pero la cuidarán, no se lo imaginan. Es decir, yo ahora cuando veo esas talas que ocurren en muchos de nuestros bosques, es decir, dentro de muy poco, ya los estamos empezando a ver, pero dentro de pocos años nos abrazaremos a los árboles como si no hubiese día. Es decir, habrá menos biodiversidad, sí, pero esa biodiversidad la cuidaremos de una manera increíble. Es decir, estoy convencido de que seremos capaces de crear modelos mucho más resilientes, un contrato social nuevo, y nos descontaminaremos de la mano de nuestro planeta. Creo que, y en la medicina lo tengo clarísimo, creo que vamos a vivir ya estamos viviendo el camino hacia una revolución en la que la medicina ambiental, yo vivo como un milagro que en mi facultad de medicina, ahora ya puedo decirlo, se ha introducido este año en el plan de estudios una asignatura optativa de medicina medioambiental pediátrica. Lo vivo como un milagro. Y es optativa, imagínense ustedes, hasta que llegue a ser troncal y básica para todas las ciencias de la salud. Todavía queda un camino, pero lo vivo como un milagro. Creo que descontaminar va a costar mucho trabajo. Algunos contaminantes te van a acompañar toda la vida. Creo que el mejor mensaje es para Paola, Álvaro, Pablo, la gente joven y también nosotros, porque es que lo he visto. Es decir, si los enfermos crónicos cambian sus estilos de vida, viven más, no solo mejor, viven más. Creo que es importante, podemos esperar a que otros lo hagan, pero hay que actuar. Hay algunos contaminantes que no podemos poner ni cero, nivel de seguridad cero, porque sabemos que es imposible. Es decir, hay algunos contaminantes que están tan extendidos y penetrados en el planeta Tierra que no podemos poner cero porque es irreal. Tenemos que poner lo mínimo. Si es 1, y si es 0, lo que sea, poner lo mínimo. Pero somos conscientes que no, y pasarán años o décadas para eliminarlos de la faz de la Tierra. Descontaminar los ambientes en los que convivimos no va a ser fácil. Y esto va en todos los sentidos, incluso el social, el emocional, político, lo que quieran. Descontaminar los ambientes en los que convivimos no va a ser fácil. Juan Antonio, de verdad que enhorabuena y muchísimas gracias por este buen rato que nos has hecho pasar. Yo siempre dije que desde que te conocí y te escuché hablar se me pone la carne de gallina, pero es que hoy se me han saltado las lágrimas, y sobre todo cuando hablabas de esa responsabilidad que tenemos para las generaciones futuras. Y en ese sentido, y hablando de la evidencia científica, porque es que lo has dicho muy bien, nuestros abuelos no tenían la evidencia científica, entonces se dejaban llevar por el buen consejo de que el DDT era muy bueno porque te mataba a todos los bichos, era el buenísimo para las plagas y porque los nitratos iban a tener la superproducción más grande que íbamos a tener. Pero hoy en día tenemos ya muchísimo trabajo hecho en investigación por muchos grupos, contrastado, y en cambio
hay quien se sigue poniendo la venda en los ojos. Bueno, es verdad lo que dices, pero a pesar de ellos, es decir, la resistencia al cambio, mire, llevo 25 años trabajando en esto y yo ya lo noto, Lola, es decir, cada vez con más frecuencia, casi a diario recibo email o llamadas de gente que quiere rotar, que quiere formarse, que quiere hacer un cambio. Es decir, hay una creciente conciencia de querer cambiar el mundo y al mismo tiempo los sectores que más contaminan están desatando fuerzas contrarias, a veces algo rudas y violentas, pero es que la propia naturaleza es así, acción-reacción, se están defendiendo. Es decir, están estirando la goma de un modelo que no da más de sí. ¿Ustedes creen que la producción de la agricultura industrial, llamémosla así, tiene futuro en este país? Yo lo digo, es decir, ¿podremos competir en qué? ¿Podremos competir con Argelia o Marruecos en los salarios? ¿En qué? Es decir, ¿qué va? Es ecológica y será sí o sí, a pesar de nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Es decir, yo creo que el agricultor, el campesino, ha sido una persona pegada a la tierra. Tú fíjate, la palabra campesino tiene mucha connotación importante, el recuperar el campesino, que han sido personas pegadas a la tierra. Es decir, es que uno ha tenido que oír, Lola, decir, y voy a llamarlo, voy a tenerlo entre algunos amigos, voy a decirlo así, decir, no, Juan, yo es que tengo mi producción ecológica para lo que yo me como, pero mira, esto es para el mercado. Digo, pero hombre, pero tú eres un canalla. El agricultor, el campesino, toda la vida, la alegría más grande que tenía era ver cómo los productos que él se comía eran los que sus vecinos o los que compraban sus productos se los comían. Es decir, es que recuperar algo que nunca debimos perder va a ser tarea, ¿eh? Va a ser tarea. Yo quiero ser optimista, Lola. Hay resistencia al cambio, es la buena noticia. Acción-reacción, la naturaleza es convulsa, cualquier cosa buena que vaya en la mejor dirección va a desatar reacciones contrarias. Por eso, Juanma, por eso la agricultura ecológica va a caminar despacio y además lo hace sobre un terreno lleno de minas. No sabes en cualquier momento cuándo va a estallar alguna. Pero es buena noticia, porque, miren, a pesar de nosotros, no hay otra salida, no hay otro plan. Entonces, puedes sostener con anfetaminas un modelo que está agotado. Vale, está bien, algo más durará, pero ya está, no más. Eso sí, lo pueden tener muy claro, ¿eh? Los agricultores de esta zona, o ganaderos, o los productores de esta zona o de Murcia, me da igual. Va a ser a pesar de ellos, si es con ellos mejor. Si ellos no lo hacen, otros lo harán. Es decir, estoy convencido que la salud planetaria, ese modelo, ese nuevo contrato social, y no solo de salud, economía también, lo tengo clarísimo. Y en todas las consejerías, en todos los gobiernos, habrá direcciones generales al más alto nivel de agricultura y ganadería ecológica. Habrá superministerios de salud y ambiente, concejalías de salud y ambiente. ¿Ustedes creen que lo que le afecta a las normas reguladoras del vino no me afectan a mí? O del ganado a mí, ¿no? ¿Se puede separar eso? ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en una etapa de transición, yo les entiendo. Quiero que ustedes se pongan en lo que les estoy diciendo. Vamos a perder biodiversidad en este camino, ¿eh? No va a ser fácil. Pero les aseguro que en 2050 lo tengo muy claro. Miren, Logroño, Murcia, Madrid van a ser ciudades muy limpias, con un aire súper limpio, van a estar muy renaturalizadas, van a tener menos biodiversidad en sus entornos, en sus bosques, pero los van a conservar, no se pueden imaginar. ¡Uf! Derribar un arce o derribar madre mía, un árbol legendario, quita, o talar los árboles como se talan ahora, que los tratan como si fuera mobiliario urbano. Quito un banco o un árbol y ya está, y luego pongo otro. No, hombre, ¡uf! Pero eso es un proceso de transición. Soy esperanzado. Creo que no va a ser fácil, pero nadie nos va a robar la alegría y la esperanza de conseguirlo. Tengo una hija, se llama Paola. Ustedes tendrán sus hijos y sus nietos. No nos pueden robar la alegría y la esperanza de ese planeta mejor. Es imposible. Lo haremos a pesar de ellos. Sí. ¿El micro? No, yo aprovechando que tengo el micro, en ese sentido, y la verdad es que olé por la esperanza para el futuro, ¿no? Te diría, ¿qué piensas de programas? Evidentemente transicionar va a ser muy difícil, pero está ahí en la línea.
¿Y programas cómo llevar a los colegios la alimentación ecológica? Los colegios y los municipios, es decir, es que yo pienso que hay que crear entornos de alimentación ecológica. Miren, yo estoy aquí y soy coordinador de un comité nacional que representa a 14.000 pediatras y estoy aquí muy alegre y muy contento, sé dónde estoy y sé lo que represento hoy aquí y sé la trascendencia que esto tiene. Lola, claro que sí, que tenemos que llevarlo a todos los centros educativos. ¿Cómo es posible que teniendo 500 proveedores o productores riojanos no los tengamos introducidos ya en los centros educativos, en ese calendario y tal? Miren, a pesar de nosotros tendrán que llegar. Podemos resistirnos, pueden intentarlo, pero no podemos ir contra natura. Podrán intentarlo, pero no podemos ir contra natura, no se olviden. Cuanto antes lo hagan, mejor. Menos costoso, menos doloso y más oportuno para todos. Es decir, en los centros educativos, claro que sí, y en los municipios, y generar entornos de marca. ¿Ustedes creen que podemos sostener un campo de Cartagena con una agricultura intensiva que, además de acabar con todo el turismo de la zona, ha contaminado todos los acuíferos? Es decir, ¿eso se puede sostener? Eso va contra natura. Nos está empobreciendo a todos, en todos los sentidos. La gente dice que los alimentos ecológicos son más caros. Miau. Los que no los consumen. Caro es comprar todos los días de 3 a 6 euros en tabaco. Eso sí que es caro. 180 euros al mes. En tabaco o en otras cosas. Entonces, barato o caro son las prioridades. Yo les entiendo, la salud se valora cuando se pierde, pero miren, trabajo en un entorno en el que he visto muchas lágrimas secas, muchas, más todavía. Entonces, comprendan mi motivación, claro que estoy cabreado un poco, pero intento que esa energía que se queda entre el ombligo y el sifoides, redirigirla para hacer el bien. Es decir, cuando tienes delante un enfermo crónico o una mujer embarazada que ha tenido muchos abortos o un niño con algunas malformaciones o problemas respiratorios crónicos o situaciones que nadie se explica y que están buscando una respuesta y tú estás observando cómo esas pequeñas cosas en esos momentos críticos de la vida hubiesen sido oportunos que ahora o para tus futuros embarazos pueden ayudar a modelar el futuro y el pronóstico, claro que sí. Juan, ya tenía ganas de encontrarme un médico que me hiciera todas estas preguntas. Llevo 25 años trabajando en salud de los niños y medio ambiente y esta vehemencia que ustedes ven en la expresión no lo vivan como soberbia, no es soberbia, a lo mejor algo de arrogancia científica, por querer comprender mejor el entorno en el que convivo, pero me la transmiten ellos. Soy responsable de una agenda de supervivientes de cáncer, fíjense ustedes, algunos de ellos empezaron con el cáncer en el siglo pasado, en el año 98, todavía hoy, después de muchos años, cuando les digo, ¿qué día es hoy? 1 de julio, ¿no? Le digo, el 3 de julio del 2024, a lo mejor a alguno de ellos le dije hace 4 años, nos vemos, y el 3 de julio, pasado mañana cuando esté allí, estar allí tocando la puerta, ganar la confianza. Ese es el desafío, en todos los ámbitos, en la salud, en la producción ecológica, en cualquiera de sus trabajos, ganar la confianza. Eso es lo difícil, ganar la confianza. Y que nadie les robe la alegría y la esperanza de un mañana mejor. Incluso, fíjense ustedes, para las personas afectadas de alguna enfermedad crónica, como puede ser un cáncer o un trastorno hormonal, me da igual los que sean, incluso en esas situaciones he visto, porque lo he visto, cuando el individuo adopta estilos de vida saludables, consume más alimentos vegetales, a ser posible ecológicos, lo vuelvo a repetir, viven más y mejor. Es decir, recuerdo que hace 25 años era más joven que ahora y yo sufría cuando los supervivientes de cáncer convivían en entornos de tabaco y trabajaba porque no fumaran sus padres. Y muchos de mis compañeros entonces me decían, Juan, déjalos tranquilos, no los molestes, lo están pasando tan mal. Y yo decía, no, porque son supervivientes, están pasando un cáncer, están inmunodeprimidos, pueden tener infecciones, pueden tener otro tumor, vete tú a saber. Y he necesitado casi 20 años para publicar en una revista científica, en un Q1 de mucho impacto, que el tabaco es un factor pronóstico modificable, el primero del planeta Tierra, porque el resto son el número de leucocitos, si tienes más de 12 años o menos de un año, cosas que no puedes cambiar, pero el primer factor pronóstico modificable, tardé 20 años en publicarlo, en recopilar esas lágrimas secas y esas evidencias para trasladarlas, y que entonces ahora todo el mundo dijera, Juan, vamos, ¿me están siguiendo?
Entonces, esto es importante, por eso sean cautos, y cuando alguien les diga, es que los alimentos ecológicos nos faltan muchas evidencias, ustedes les acuerdan de las lágrimas secas y se lo cuentan. Evidencias nos sobran, tenemos alternativas, tenemos muchos productores en todas nuestras comunidades que nos están esperando y que además contribuyen a enraizar nuestra salud con la del planeta. Es que es indisoluble. Y eso es un mensaje de cautela siempre, por eso les animo a que escuchen más que hablen, cuando aborden estos temas que no son fáciles, que son complejos, escuchen mucho, lean todo lo que puedan, infórmense muy bien y cuando estén bien informados tomen las decisiones que estimen oportunas. Yo muchas veces, Juan, algunos me dicen, Juan, es que no va a cambiar o no va... Bueno, escucha, mi papel es informar muy bien a las familias y una familia informada que decida su futuro. Si yo estoy convencido y abogo y trabajo porque todas las consultas de pediatría de esta nación podamos ponerle algunas prescripciones de este tipo de alimentos porque contribuyen a descontaminar los ambientes de los críos con seguridad y muy probablemente ya tenemos algunas evidencias limitadas de que mejora la salud a largo plazo. Entonces, sí, tengo la conciencia muy tranquila, no tengo ningún conflicto de interés y me siento muy liberado para esto, de verdad. Yo, aprovechando que el micro pasaba por aquí... Ella que también quería preguntar algo y ella... Ah, tú, y él, y ella. Perdona, ya que está aquí el micro, aprovecho, ¿no? Primero felicitarte por el realismo que nos haces llegar a los que somos más neófitos de cuál es la situación real que tenemos en términos y palabras que todos comprendemos. Yo cuando estabas hablando, estaba pensando, digo, bueno, en vez de que sea Juan Antonio, voy a pensar que es el político de turno encargado de la Consejería de Sanidad o del Ministerio de Sanidad, que es el que esté diciendo esto. Y decía, no, es inverosímil, ¿no? Esto no puede ser. Entonces yo creo que hay, tanto por sanidad como por educación, donde tendrían que estar enseñando esto en los colegios, como han hecho la suerte que tenéis en Murcia de haber conseguido esto, ¿no? De que hay una responsabilidad, y hay una responsabilidad política en ese sentido, pero también nuestra, en la medida de que tendríamos que ser capaces de exigirla. Y a veces el no exigirla es porque, ¿cómo voy a ligar el medio ambiente, esos árboles, con la salud? Hombre, este hombre que está diciendo, ¿no? Y entonces nos hacen a cada uno poner las cabezadas de por dónde tienes que andar, hablar y mirar, ¿no? Y a partir de ahí es difícil, porque yo como agricultor ecológico que he sido, ahora valoro mucho más todavía el trabajo que hacen los compañeros y compañeras de la producción ecológica. Entonces me doy cuenta que después de distintas políticas que se aplican en Bruselas, se sigue primando lo que es la intensificación de la producción y encima en las zonas más intensivas y que más dinero cobran, contaminan mucho más porque consiguen mayores producciones por eso, y así están contaminadas de nitratos o de aguas fosforadas, ¿no? Pero sin embargo no se prima la labor de lo que ya estamos haciendo nosotros, descontaminando o sin contaminar esas tierras y ese suelo y ese agua y ese medio ambiente. Y que además, como bien has dicho, lo que hacemos es una producción saludable para el resto de la sociedad. Porque de la otra forma esos fondos públicos se están llevando a zonas donde más se intensifica y más se contamina. Por eso yo creo que nos queda una lucha muy grande para seguir abundando. Yo casi no soy tan optimista como tú, en la línea de que en breve tiempo esto por razones se va a tener que conseguir. Pero vamos, hay que luchar por ello. Claro que sí. Unos han nacido para gobernar y otros lo hemos hecho para cambiar el mundo. Yo me fío más de ustedes, de todos ustedes, que de muchos en la política todavía. Creo que hay que hacer un proceso muy pedagógico todavía en la toma de decisiones, pero soy optimista, miren. Yo conocí Cartagena cuando era niño y era irrespirable. Había una cantidad de dióxido de azufre en la atmósfera, aquello era increíble. La calidad del aire en las ciudades ha mejorado bastante, sobre todo en las ciudades que estuvieron muy contaminadas en la década de los 60-70.
Ese modelo todavía no se ha trasladado en la mejora de lo que es el combustible de la A de alimentos, pero estoy convencido, estamos en ello. Cuanto más resistencia notes es buena señal, es que vamos en la dirección correcta. Esto es importante. Cuanto más resistencia note Juanma en el Consejo, en esos avances de la producción ecológica, es buena señal, vamos en la buena dirección, porque la naturaleza es convulsa, acción, reacción. Acción, reacción, no se olviden. Sí, yo cuando viene alguien joven ahora a contarme un proyecto y lo veo muy cabreado con el mundo, y es que no me dejan, y es que no hay manera, y es que yo le auguro un futuro extraordinario a ese proyecto. Viene a transformar el mundo. Ahora, si me cuenta un proyecto que es todo facilón, que es todo súper guay, muy bien, todo perfecto, lo hemos conseguido, esto, no va a hacer nada, no va a transformar nada. Acción, reacción. Y lo que hay detrás de la alimentación ecológica es de tal envergadura, supone un reseteo de la forma en la que nos relacionamos con los alimentos, la producción de ellos, es tan importante que a mí me gusta ver a la gente que trabaja en esto algo molesta. Es buena señal, vamos en la dirección correcta. Se están defendiendo, están estirando la goma, poniendo anfetaminas a un modelo que está muerto, lo viejo se resiste a morir, entiéndanlo, a nosotros nos pasaría igual. Es decir, pero ese modelo viene, ya está aquí. Bueno, yo creo que es una pregunta, es algo personal directa, pero usted ha dicho que la alimentación ecológica no es cara, sino es cuestión de prioridades. Y ¿cree usted que la alimentación ecológica está al alcance de todas las familias? Cuando usted ha dicho que está introduciendo las conferencias ya a las familias, intentar que los niños coman cada vez más productos ecológicos. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Una familia aquí en Logroño con un sueldo medio de 1.200 euros, con un hijo o dos hijos, como puede ser en nuestro caso. Mi prioridad es que mis hijos coman bien, pero si tengo que pagar un alquiler de 600 euros, me quedan 600 euros para vivir. ¿Cómo cree usted? ¿Cuáles son mis prioridades? Pues esas las tendrás que definir tú, ¿no? Pero, decir, si tú quieres decirme que la alimentación hoy es cara, la ecológica y la no ecológica, yo pienso que sí. Solo tienes que ver elementos esenciales como el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Lo difícil que es para cualquier familia. Las prioridades las tenemos que poner nosotros. Estoy convencido que tus hijos consumirán mucho más alimentos orgánicos o ecológicos que otros vecinos tuyos, y será la información que tú tienes con respecto a los demás. Entonces, abaratar los precios o no depende de mí. Es decir, es que esto es importante. Es muy importante lo que dices. Si tú me dices, Juan, dime unas prioridades aquí en público. Mira, lo primero, el amor. El amor. Lo segundo, que si eres fumadora, no hace falta que hablemos de alimentos ecológicos. Si no eres fumadora, bebes agua del grifo embotellada en cristal, caminas o vas en bicicleta, sí que pienso que deberías hacer o distribuir en esa distribución el consumir algunos alimentos ecológicos. Muchas veces los alimentos ecológicos tienen un mito alrededor de esa carestía, pero cuando echas al final la cesta, a final del mes, te das cuenta que lamentablemente la inmensa mayoría de familias riojanas con 1.200 euros, lo vuelvo a repetir, más de la mitad, mucho más, en esas de las 1.200, en torno al 65%, se gastan de 3 a 6 euros diarios en tabaco. Es que... Si me permites una cosa, Juan Antonio, sí. a esta chica que ha hecho la pregunta, por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos de lo que es el ecomercado, que hacemos aquí, en la Plaza de la Diversidad, todos los sábados por la mañana. Aquí una lechuga ecológica cuesta 1 euro, que cuesta más en cualquier supermercado. Aquí 1 kilo de borrajas, 1 kilo de cualquier verdura que cuesta 1 con algo es más barato que cualquier supermercado. 1 kilo de nueces, que está ahí Ángel, que viene al ecomercado desde el año... ¿Desde qué año, Ángel? 11. Desde el 2011. Lleva todos los sábados viendo al ecomercado vendiendo nueces ecológicas, no sé si a 6 o 7 euros o tal, que cuestan más caras en cualquier supermercado. Las cerezas ecológicas, el otro día teníamos 10 kilos de cerezas ecológicas grandes como ciruelas, la caja de 2 euros a 10 kilos, es decir, a 5 euros el kilo de cerezas ecológicas, y valen a 8 euros en el mercado, a medio kilo. O sea, que te quiero decir que a lo mejor una conserva de alcachofa, de tal, de no sé qué, es más cara,
pero en el ecomercado, porque donde no hay intermediarios, y tenéis los que tengáis la oportunidad de poder venir a estos mercados de proximidad, donde no hay intermediarios y el propio productor vende lo que planta, los precios son más baratos que en una gran superficie. Yo, si me lo permitís, aun sin micro, también hace años la FAO también estuvo trabajando con el tema precio de los alimentos ecológicos porque por muchas cuestiones, ¿no? Porque siempre se queda con la pegativa negativa de que son más caros y que por lo tanto no puede crecer porque con esos precios las familias no pueden vivir. Lo que la FAO concluyó es que no eran más caros. De hecho, decía que lo caro eran los alimentos convencionales. ¿Por qué? Porque cada euro que una persona gastaba en un alimento convencional, había que gastar otro euro para subsanar los problemas de salud, más otro euro para subsanar los problemas medioambientales. ¿Qué pasa? Que los dos últimos euros están socializados y el primero es el que realmente sale de nuestros bolsillos. Pero que además hay una cuestión muy importante y es el modelo de dieta. Cuando queremos realizar un cambio en el modelo de dieta a la dieta convencionalizada, eso sale muy caro. Pero realmente cuando se toma el paradigma de una dieta basada en una ingesta mayor de productos vegetales, con un alto consumo de legumbres, frutos secos, ahí se disminuye, porque realmente lo que sí es altamente costoso es esa proteína animal, que realmente lo que ha hecho es consumir una proteína vegetal, transformarla, y allí tenemos una gran inversión. Es decir, que cambiar el modelo de dieta, el ecológico, para hacer como ese cambio, siguiendo los mismos parámetros de la dieta convencionalizada, eso sí que sale muy caro. Hay que realizar también ese modelo de cambio. Muy bien. Bueno, ante todo no me malinterpreten, yo estoy totalmente Uy, con ustedes, claro. estoy aquí, pero lo que quería explicar es que creo que para que haya este cambio social existen otros muchos factores. Sí. Yo soy riojana, vivo en Berlín desde hace 6 años. Qué bien. Y allí existe desde hace muchísimos una conciencia social en cualquier supermercado, ya no digo en un mercado un sábado regional, es mucho más alta la producción ecológica que tú puedes encontrar que la producción industrial. Ya no hablo del mercado, mis hijos en su guardería, cuando estuve buscando 200 guarderías, que es imposible encontrar una plaza, todas las guarderías, el menú es ecológico. Entonces creo que hay un gran cambio, primero social, en el que influyen muchos factores, para que introduzcamos esta alimentación ecológica. Se tiene que ir a la base. Yo simplemente también quería soy bastante observadora cuando voy a la compra y me gusta ver lo que mete la gente en el carro, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que mucha gente lo que mete es mucho producto ultraprocesado. O sea, que estás comprando un plástico que luego lo vas a meter en el microondas. Sí, tienes ahí unos canelones, vamos a suponer, que te solucionan, no tienes que emplear tiempo. Es también el tiempo que empleamos en alimentarnos. O sea, que mucha gente lo que hace es no perder tiempo en preparar una verdura, una borraja, como decíamos antes, con una patatita, que mientras estás hablando o conversando con alguien la tienes preparada. Pero la gente no, prefiere estar perdiendo tiempo, por ejemplo, con el móvil, que ponerse en la cocina a preparar, porque dices que no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para hacer otras cosas. Entonces también hay que cambiar un poco las prioridades. Me parece que la forma en la que organizamos nuestro tiempo también entra a formar parte de todo este conjunto de medidas. No sé si se me lleva.
viene más del tema científico. Igual que hay en su especialidad en pediatría una unidad de salud ambiental, hay también un colectivo de... Bueno, en Gerona hay otra. Bueno, da igual, que sea en Murcia o en cualquier región, quiero decir, hay pediatras que están sensibilizados en este país, por eso ya hay como una especialidad. Hay también unidades así en psiquiatría, porque yo estoy convencida que también influye, en psiquiatría o en otras, o en geriatría, hay en cáncer, evidentemente, supongo que sí. ¿Hay también médicos asociados trabajando en esos temas? ¿Tú crees que los hay o no? A mí me gustaría pensar que sí, que hay en España, pero no lo sé. Bueno, tampoco, y en Alemania hay. Es muy difícil, miren, la medicina llevamos 50 años tecnificados a la carrera, tecnificados. Yo digo que tenemos que resetear mucho de la forma en la que nos acercamos a los enfermos para recuperar algo que nunca debimos perder. Miren, una práctica para mí con los estudiantes de medicina ahora es visitar el domicilio del enfermo. Algo que dejamos de hacerlo hace 20 años. ¿Me están siguiendo? Porque el médico siempre ha conocido de los enfermos dónde vivían, qué comían, el agua que bebían, cuál era su familia, las características que tenía. Es decir, si tú me preguntas eso, yo te digo que todavía son pocos y necesitamos hacer una transición importante también, como el resto de profesiones. Descontaminar los ambientes en los que convivimos no va a ser fácil. El grueso del trabajo de los médicos hoy en Europa, en Alemania también, es diagnosticar y tratar enfermedades, pero no prevenirlas ni mejorar el pronóstico, todavía. Pero les aseguro que el cambio que se va a vivir en los próximos años va a ser un espectáculo. Sobre todo porque aprendemos con muchas lágrimas secas. Es decir, ya no podemos operar más tumores, si es que ya se salen. Es decir, el sufrimiento humano en toda la familia es de tal calado que, escucha, tenemos que resetear el modelo. Es decir, ni es costo eficiente, agotamiento de los recursos naturales, costes insostenibles, megaciudades, incluso la definición de familia cambia. Dios, es que esto ha sido 20 años y nos ha pillado a casi todos a contrapelo. Y creo que necesitamos hacer un esfuerzo todavía. Es decir, lo que estamos compartiendo aquí lo podríamos estar hablando en Berlín perfectamente. Todavía queda un largo trecho, todavía queda camino entre los profesionales de la salud. He metido una asignatura optativa y yo lo vivo como un milagro, fíjense ustedes, cuando debería ser obligatoria, transgencial y básica. Me están siguiendo en medicina, en enfermería, en ciencias biosanitarias, en todas. ¿Me están siguiendo? Es que es importante esto. Y esto no quiero ser pesimista porque no lo soy consciente de dónde estoy. Es decir, y creo que esa transición hacia la ecología es un proceso que va de norte a sur. Ustedes van a llegar antes que el sur de España y eso es la historia social de los pueblos y no voy a renunciar a ella. Es lo que nos ha tocado vivir. Pero tenemos que mejorar. Es decir, no puede ser que la producción ecológica murciana se consuma allí en Berlín. ¿Eso qué es? Algo estaremos haciendo mal. ¿Me están siguiendo? Y no es mal, es que la creciente conciencia social tiene sus pulsos. Yo lo noto, es creciente en nuestro país, pero todavía es muy distinto de lo que puede haber en Alemania, en Holanda o en otros sitios. Sí, y es la historia social de los pueblos también. Fíjense ustedes, ellos ahora están recuperando esa alimentación casi vegetariana, cuando han estado comiendo proteínas de origen animal durante muchísimos años. Es decir, ahora ellos están empezando a comer lo que comía mi abuela. ¿Me están siguiendo? Y esto no es, desde el máximo respeto a la profesión que profeso, que tengo que pedir disculpas con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque habrá soberbia en la medicina. Si nosotros no nos equivocamos. Ustedes van al médico y nunca se equivoca, me cachis en la mar. Es que, ¿entiendes? Entonces, claro, tú me dices en adultos, pocas experiencias, están muy ocupados, y en adultos menos que en niños. Porque fíjate bien, yo creo que la pediatría todavía es un marco, como el individuo está en desarrollo, globalmente es un individuo sano, da oportunidades para hablar de la prevención, algo, poco, pero algo. Pero en los adultos es tanto, si ustedes van a las consultas de cualquier especialista de adultos lo verán, si es que van, le falta ir en un patinete eléctrico en la consulta. No va a ser fácil el cambio, pero pienso que es necesario. Yo desde hace
25 años, a mis enfermos les dedico 1 hora o 2, y trabajo solo para la pública. ¿Por qué? Porque entiendo que, y he visto pasar por delante de mí a muchos gerentes durante muchos años, y cuando me dicen, hombre Juan, ¿algún paciente más? Digo, no. Digo, porque trabajar con un superviviente, una mujer que ha abortado un montón de veces, tal vez eso supone una... Eso luego hay que tomárselo con mucha calma, porque lo que buscan son interlocutores. Ganar la confianza no es fácil y te sorprende trabajando. Entonces, cuanto más prisa tiene mi gerente, menos tengo yo. Y aquí estoy. La buena noticia es que sí, es que tenemos razón, pero la razón no nos dará la victoria, la estrategia sí. Tengo otra pregunta, si puedes. Ese tipo de análisis, yo ya sabía que existían, ahora no sé las siglas a que corresponden, pero es que se analizan los residuos en sangre, en muestras de pelo también, en orina, perdón, en sangre. No hay nada de eso que yo pueda ir al médico y decirle, haga un análisis de esto. ¿Es posible? Bueno, eso sería lo más fácil. Lo difícil sería interpretarlos. Es que, fíjense ustedes, cuando algunos me dicen, algún compañero médico me dice, Juan, escúchame, déjale unos cuestionarios ahí fuera, que te los rellenen. Digo, claro, escucha, Juan Luis, tú no le hagas la ecografía a la embarazada, déjale ahí la máquina ahí fuera y que se la haga ella. No, hombre, es que esto es una especialidad médica. Digo, claro, lo que yo hago también. Es que esto es importante. Es decir, a nadie se le ocurriría, fíjate lo que voy a decirte, a nadie se le ocurriría de entrada decirle a un enfermo con un riesgo cardiovascular, primero hacer un electro, el análisis y no sé qué, y luego vas al médico. No, primero vas al médico, tienes una interlocución, haces una reflexión y ahí decides las pruebas que vas a hacer o no. Y todo el mundo diría, sí, claro, es lógico. Sin embargo, en la medicina ambiental, en la que todos nos sentimos partícipes, pero en verdad hay pocos interlocutores todavía, pero los vas a ver en el futuro, y hace que lo construyamos al revés. Mira, pedir pruebas es súper fácil. Cuando llegué a la región de Murcia, Paco Pacheco se llama, es el responsable del Laboratorio de Salud Pública. Está midiendo a diario, centenares de muestras biológicas de otros seres vivos, no el Homo sapiens, de otros, o de agua de la alcantarilla, o de muestras biológicas, las que quieras. Y él me dice, Juan, si eres el médico que llevaba buscando 20 años, porque yo le mando muestras biológicas, sí, de niños, pero también son biológicas, igual que él lo analiza del cerdo, la gallina, no sé cuánto, no sé qué, el Laboratorio de Salud Pública. Y él estaba sorprendido de decir, Juan, eres el médico que llevaba buscando 20 años. No es difícil pedir cosas cuando conoces el laboratorio. Cuando conoces en salud y medio ambiente, hay muchas fuerzas y alianzas que caminan en paralelo. Aquí en esta comunidad seguro que hay un laboratorio de salud pública extraordinario que está midiendo en animales un montón de cosas y unos seres humanos tienen problemas o preocupaciones sobre si están expuestos a pesticidas. Y todavía no veo ese cruzamiento, pero lo habrá en breve. Pero para mí lo importante es encontrar un médico que interprete las señales antes de pedirlas, que es la clave. ¿Me están siguiendo? Es que esto es importante. Esto que le he comentado del plomo, en la Sierra Minera de Cartagena tenemos suelos contaminados. Y fui a la Asamblea Regional de mi región, el día de antes fue mi consejero, donde estaban los 45 diputados, allí hay 45 diputados y diputadas, y mi consejero fue a decirles que tranquilos, que no hay riesgo. Está todo controlado. Y el doctor Ortega fue el día siguiente a decirle a su señoría que el riesgo existe y es real, porque hay 22 almas con nombres y apellidos con más plomo que dice el CDC de Atlanta que hay que tener. Además, tenemos a poblaciones viviendo sobre suelos contaminados. No hay motivos para la alarma, pero el riesgo existe y es real. Y aquí estoy, porque yo mentiras no digo. Y he trabajado porque la prueba del plomo está en las pruebas que los médicos tenemos en todos los hospitales de la región. Lo que pasa es que nadie hace clic. Y yo digo que todas las personas que viven en esa comunidad que se llama Sierra Minera de Cartagena, que tradicionalmente fue una explotación minera, tenemos a comunidades enteras viviendo sobre suelos contaminados, el doctor Ortega les pidió que hagan un clic. O sea, muchas veces la ignorancia, no la malicia, la falta de formación, de capacidades, pero estoy convencido que eso que tú dices será en breve. Y pienso que igual que lo hacemos en animales, tenemos que plantearlo también en humanos.
cuando tengamos también médicos capaces de responder a todo eso. Recibo muchas consultas de muchos sitios del país con personas que se han hecho pruebas, un montón de pruebas, y claro, yo les entiendo, no encuentran quien las interprete. Si es que es jodido eso, no es fácil, porque los líderes de la medicina ambiental en Berlín también están en quinto de primaria, ¿no? Sexto, primero de la ESO están, ¿no? Todavía les queda un recorrido académico por desarrollar. Y eso mírenlo con esa paciencia. Yo muchas veces a todas esas personas que llaman o envían correos o consultan el SIFCO, no sé cuánto, lo primero que hago es pedirle disculpas. Y les ayudo en la medida de lo que puedo, porque soy humano también, pero les entiendo perfectamente. Entonces el problema no es analizar las pruebas hoy, claro que se pueden medir metabolitos, un montón de metabolitos. Yo sé que se pueden medir, la cuestión está en si yo voy a mi médico ahora... Los vas a pasmar a tu médico porque no tiene capacidades. Si no, mire, lo que estamos abogando porque cada comunidad autónoma, por lo menos en los niños, tenga una unidad como en la que yo trabajo. ¿Por qué? Porque todas esas preguntas, ¿qué sentido? Estoy viendo algunos enfermos que vienen de otras comunidades autónomas para responder a preguntas que son fáciles, muchas de ellas. Es decir, y tenemos que abogar por eso, pero esos jóvenes profesionales están todavía en la factoría. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a tu médico, imagínense ustedes, un médico que no ha recibido formación ninguna y que tú probablemente sepas mucho más que él respecto de todo esto. Además de abrumarlo, generar un desconcierto y demás, querrá responder y no sabrá. Y luego, como los médicos además no decimos, no, espérate que he oído que hay un médico en Murcia que igual y te puede ayudar, decimos, no tiene nada que ver. O al revés, te decimos, uy, eso es peligrosísimo, cuando en verdad deberíamos decir, no tengo ni idea, vete a tal sitio que igual y allí te responden. Esa es la verdad de lo que estamos... Y es una época de transición, pero todo lo bueno está por llegar. Medir es fácil, interpretarlo todavía tenemos que formar a la gente que sepa. No, tienes que ir a tu médico. Tenemos que abogar por mejorar las capacidades de los médicos. Estamos en ello, por lo menos en el ámbito de la pediatría, esa es la verdad. Vamos a hacer la última pregunta, si os parece, y nos vamos. Bueno, yo lo primero agradecerte muchísimo toda la esperanza que nos has transmitido, ¿no?